Toda gran obra espiritual comienza en silencio. No con ruido, no con anuncio, no con demostración. Comienza en lo invisible, en lo interno, en lo oculto. Así fue concebido el Cristo, no en templo visible, ni en palacio, ni en plaza pública, sino en el vientre callado de una mujer disponible. No se oyó el estruendo de las trompetas. No se proclamó dogma. Solo hubo un laras en mí según tu palabra, Lucas 1:38, y el Verbo eterno comenzó a tomar forma. Así comienza también este libro. Esta introducción no es una exposición. Es una concepción. No es una explicación mental. Es una apertura interna para quien sabe que Dios no entra por los sentidos, sino por la rendición. Si has tomado este libro en tus manos, si te has detenido a abrirlo, si no lo has soltado después de leer las primeras líneas, es porque algo en ti, más profundo que el pensamiento, más antiguo que tu historia, más real que tu personalidad, ha recordado que el templo de Dios no está hecho por manos humanas. Está hecho por conciencia despierta. Y ese templo eres tú. No se trata de una metáfora para adornar una idea. Se trata de una realidad que transforma cada fibra de tu ser cuando es comprendida. Ya no es tiempo de doctrinas. Ya no es hora de repeticiones vacías. Este es el momento en que las almas maduras, las mentes avanzadas, los espíritus alertas, deben comenzar a habitar conscientemente lo que ya son, templos vivos del Dios eterno. Este libro no es una obra para ser comprendida de golpe. Es un recorrido. Una peregrinación hacia adentro. Una liturgia sin religión. Una misa sin altar físico. Cada capítulo es una sala. Cada sala es una dimensión de tu propia conciencia. Cada palabra ha sido colocada para ayudarte a recordar lo que nunca fue olvidado por Dios, que tú eres su morada. No leas con prisa. No busques símbolos externos. No intentes aplicar conceptos. Disponte como María, sin saberlo todo, pero sabiendo que el todo está en ti. Y entonces, con ese sí silencioso, el Verbo se hará carne otra vez. Pero esta vez, en ti. La Iglesia invisibilizada. Basado en las enseñanzas de Matt Fox. Editado y publicado por decretos poderosos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo I. La puerta angosta, atravesando el umbral de la conciencia. ¿Cómo se entra al templo interno? La renuncia a la religión externa. El primer paso hacia la verdad. Nadie puede mostrarte la entrada. Nadie puede abrirte la puerta desde afuera. Nadie puede atravesarla por ti. La puerta angosta de la que habló el Cristo no está al final de un camino, sino al principio de la verdadera conciencia. No es una meta, sino un umbral. No conduce a una iglesia física, ni a un movimiento espiritual externo. Conduce al templo oculto en tu interior. Y para hallarla, debes cerrar los ojos al mundo, dejar de buscar en los altares ajenos, silenciar las voces que te dicen cómo encontrar a Dios, y escuchar la voz que siempre estuvo en ti. Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Mateo 7:13. Esta enseñanza no es una amenaza. Es un mapa espiritual. La puerta ancha es la religión del mundo, popular, aceptada, cómoda. La que ofrece seguridad externa, premios e infiernos, mediadores humanos, templos materiales y liturgias sin alma. La que repite fórmulas, memoriza textos y adora a un Dios separado, celoso y lejano. Esa puerta no conduce al reino. Conduce a la perpetuación de la ignorancia disfrazada de fe. Pero la puerta angosta, esa no se ve con los ojos del cuerpo. No está hecha de madera ni de piedra. Está hecha de renuncia. De renuncia a todo lo que creías saber de Dios. De renuncia a todo lo que te dijeron que debías ser.
de renuncia a toda creencia que diga que Dios está allá y tú estás aquí. Para atravesarla, no necesitas doctrina, ni linaje, ni historia. Solo necesitas honestidad interior. El alma que se detiene a mirar dentro, con humildad radical y hambre de verdad, ya ha encontrado el picaporte. No puedes cargar con nada al atravesarla. Ni con tu imagen. Ni con tus títulos. Ni siquiera con tus ideas religiosas. Porque del otro lado de esta puerta no hay religión. Hay presencia. Hay silencio. Hay eternidad sin forma. Y si lo que buscas es pertenencia, identidad externa, validación de grupo, aún no estás listo. El Cristo no busca creyentes. Busca caminantes. Busca los que se atreven a dejar el ruido y entrar al templo sin nombre. Al pie de la puerta angosta no hay multitudes. Hay silencio. El mundo sigue gritando detrás. Las catedrales aún repican. Las procesiones aún desfilan. Las predicaciones aún llenan los espacios con palabras. Pero el alma que ha vislumbrado la entrada ya no puede volver a oír igual. Porque ha sentido, aunque sea un instante, que la verdadera comunión no es con la doctrina, sino con el Dios que habita en su centro. Atravesar esta puerta no es una acción física. Es un giro interior. Es dejar de preguntar, ¿qué dice mi iglesia?, y comenzar a preguntar, ¿qué dice el silencio en mí? Es dejar de buscar aprobación de autoridades religiosas y comenzar a obedecer la luz que te guía aunque no puedas explicarla. Es dejar de adorar al Cristo crucificado en imágenes y comenzar a escuchar al Cristo vivo que te llama desde dentro. Es dejar de repetir Señor, Señor, y comenzar a hacer la voluntad, que no está escrita en piedra, sino impresa en tu conciencia cuando está alineada con la verdad. Pero cuidado, la puerta angosta no es exclusividad. No es elitismo espiritual. No es superioridad disfrazada. Es humildad pura. Porque para entrar, debes aceptar que no sabes. Que lo aprendido ya no basta. Que el camino no está afuera. Que nadie puede darte lo que solo tú puedes recordar. Y esa es la condición para el verdadero viaje espiritual. No puedes entrar al templo con orgullo. Solo con desnudez interior. Una vez dentro, no verás bancas ni altares. No verás vitrales ni iconos. Lo que verás será tu propia mente reflejada. Lo que sentirás será el eco de tus pensamientos más antiguos. Lo que escucharás será el Verbo, hablándote no desde una nube, sino desde tu centro. Porque el templo eres tú. Y cada rincón que explores será una cámara de tu alma. Pero antes de continuar el recorrido, debes detenerte aquí. En la entrada. En el umbral. Porque quien no cruza con conciencia, quien cruza con prisa, quien busca saltar etapas, no ha entrado verdaderamente. Y este libro no está escrito para quienes buscan decorar su espiritualidad. Está escrito para quienes han soltado el dogma y se han atrevido a decir, aunque sea entre lágrimas, ya no quiero religión. Quiero a Dios. Y Dios responde, aquí estoy. En ti. Desde siempre. Solo necesitabas entrar. ¿Estás listo? El portal está abierto. El templo espera. El alma recuerda. ¿Y tú? Ya has atravesado la puerta. Capítulo 2. La nave central, caminar entre los pilares del pensamiento. La estructura mental del alma. Los grandes principios sostenedores, verdad, vida, amor, espíritu. Has cruzado el umbral. Ya no estás afuera, donde el eco de los credos retumba sin comprensión. Estás dentro del templo. Y no es un templo de piedra. Es la estructura viva de tu propia conciencia. Este espacio cerrado no tiene techo, porque su bóveda es el cielo de tu mente despierta. No tiene paredes, porque sus límites son los que tú mismo has sostenido con pensamiento condicionado. Pero sí tiene columnas. Pilares invisibles que sostienen el alma. Aquí estás, en la nave central de tu ser,
No puedes avanzar sin mirar estas columnas. No puedes recorrer este espacio sin reconocer los principios que lo mantienen en pie. Si tu pensamiento no se alinea con ellos, el templo se convierte en ruina, en eco, en forma vacía. Si en cambio los aceptas, los afirmas y los vives, entonces el templo vibra, respira, se llena de luz. Estos pilares no fueron inventados. No fueron revelados por un libro. Son eternos. Son la verdad, la vida, el amor y el espíritu. No ideas. No emociones. No creencias. Presencias. Leyes. Cimientos. Primero, la verdad. Todo el templo está orientado hacia ella. Sin verdad, no hay santuario. La verdad no es opinión, ni interpretación, ni doctrina. Es lo que es, más allá de lo que piensas, sientes o crees. No cambia con los tiempos. No depende de tu aprobación. No necesita que la defiendas. Solo necesita que te alinees. Cuando piensas con verdad, la estructura interna de tu conciencia se endereza. El error se disuelve. El miedo se apaga. La mente se vuelve hogar. No puedes engañarte y habitar este templo. No puedes repetir palabras sagradas mientras niegas la verdad con tus actos, tus pensamientos o tus juicios. El primer pilar te pide integridad. Luego, la vida. No la biológica. No la cronológica. No la nerviosa. Sino la vida que fluye sin forma, sin tiempo, sin muerte. La vida que es el mismo Dios respirando en cada átomo de tu ser. Cuando entras en contacto con este pilar, todo dentro de ti comienza a moverse, a sanarse, a renovarse. La vida te eleva del estado de existencia al estado de ser. No te limita. Te expande. No necesita justificación. Solo necesita ser permitida. Si la religión te ha enseñado a temer a Dios como un dador de castigos, este pilar te corrige. Dios es vida. Y tú eres su expresión viva. Después, el amor. No el afecto humano. No el deseo. No la nostalgia. Sino la fuerza incondicional que une todo con todo, sin excepción. El amor que no juzga, que no recuerda errores, que no exige méritos. El amor que sostiene las galaxias y también cada célula de tu cuerpo. Cuando caminas cerca de este pilar, comprendes que no puedes amar a Dios y odiar a tu hermano. Que no puedes rendir culto sin perdón. Que no puedes servir al espíritu si llevas en ti resentimientos ocultos. El amor no es adorno del templo. Es su corazón. Es la energía que hace que todo lo demás sea real. Es la única ley. El único mandamiento que contiene a todos. Y finalmente, el espíritu. No como fantasma. No como idea. No como consuelo. Sino como la sustancia invisible que lo llena todo. El espíritu es el aire del templo. Es lo que hace que el verbo tenga vida. Es lo que mueve, lo que conecta, lo que revela. No lo ves. No lo tocas. Pero cuando entras en su campo, sabes que estás en casa. El espíritu no se somete a estructuras. No obedece dogmas. No cabe en credos. Él sopla donde quiere. Él mora en ti. Él es la presencia. El espíritu no te pertenece. Pero tú le perteneces a él. Estos 4 pilares no están separados. Son uno. Uno solo con múltiples rostros. Si vives en verdad, vives en vida. Si vives en vida, fluyes en amor. Si fluyes en amor, respiras en espíritu. Y si respiras en espíritu, eres templo. No entras al templo. Te vuelves templo. Ahora, detente. Mira a tu alrededor. No con los ojos del cuerpo, sino con los del alma. Cada pilar está dentro de ti. Cada principio está esperando que lo afirmes en pensamiento,
en palabra, en acto. Aquí, en esta nave central, no se repiten rezos. Se respira conciencia. No se celebra a un Dios lejano. Se reconoce al Dios que está siendo tú, ahora. Tú eres templo. Tú eres altar. Tú eres clero. Tú eres liturgia. Y esta es la primera misa verdadera. Cuando el pensamiento se vuelve verdad, el cuerpo se vuelve vida, el corazón se vuelve amor, y el alma se rinde al espíritu. No necesitas moverte. Solo permanece aquí. Los pasos ya vendrán. Las salas se abrirán. Pero si estos pilares no están firmes, el resto será ilusión decorada. Has llegado a la nave central. Y ya no puedes salir igual. Capítulo 3. El coro silencioso, donde resuena la voz que no usa palabras. El centro emocional purificado. La música interior. La armonía como liturgia viva. Ningún templo está completo sin su coro. Pero en este que recorres, el templo de tu conciencia, no encontrarás partituras, voces humanas ni acordes físicos. Encontrarás algo más alto, más sutil, más verdadero, la vibración pura del alma cuando ha sido purificada por la verdad. Aquí no se canta con la voz, sino con la frecuencia del pensamiento elevado. Aquí no hay notas ni melodías que se repiten. Aquí se escucha la música viva del espíritu, una armonía que no entra por los oídos, sino que emerge desde el corazón cuando ha sido limpiado. Este es el coro silencioso. No se accede a esta sala con emociones revueltas. No se entra con quejas, ni con culpas, ni con resentimientos disfrazados de justicia. Esta sala solo se abre a quien ha decidido transmutar todo dolor en comprensión, todo pasado en presencia, y toda emoción humana en energía divina. El centro emocional debe ser purificado. No suprimido, no negado, sino llevado al fuego del amor impersonal, hasta que todo canto interior sea alabanza sin forma. Has caminado entre los pilares. Has reconocido la verdad como cimiento. La vida como sustancia. El amor como ley. El espíritu como atmósfera. Ahora el templo te lleva más profundo, hacia la armonía. Porque lo verdadero no solo debe pensarse. Debe sentirse. Y sentir no es reaccionar. Es vibrar con el Cristo en ti. Sentir, en este templo, es permitir que la presencia se exprese a través de tu sensibilidad sin poseerla. Es dejar de ser víctima de las emociones, para convertirte en su sacerdote. El coro silencioso no canta para entretener. Canta para elevar. Y su música está hecha de perdón, de aceptación, de compasión sin esfuerzo. Cada vez que piensas con ternura, el coro canta. Cada vez que transformas una emoción oscura en comprensión, el coro se afina. Cada vez que bendices en lugar de juzgar, una nota invisible resuena en lo alto. No escuchas con los sentidos, pero si te detienes ahora, y respiras, y entras en tu centro, podrás sentir la vibración pura del amor impersonal. Esa es la música del templo. La armonía es la verdadera liturgia. No hay rito más alto que una mente y un corazón alineados. La religión externa ha confundido la adoración con espectáculo. Pero en este templo, adorar es sincronizarse. No hay altar si no hay ritmo interior. No hay misa si no hay silencio musical. Y ese silencio se cultiva cada vez que abandonas el drama, cada vez que dejas de contar tu historia, cada vez que te rindes sin quejarte, cada vez que sueltas la necesidad de tener razón y eliges estar en paz. Porque la emoción desordenada es ruido. Pero la emoción sublimada es canto. Y el canto del alma armonizada es lo que sostiene la presencia. Ahora entiende esto, no puedes habitar este templo si tu corazón está dividido. No puedes pensar en Dios y alimentar odio. No puedes afirmar verdad y guardar rencor. No puedes ser templo y ser campo de batalla. Debes elegir. Y si eliges, debes purificar. Cada emoción debe pasar por el fuego.
Cada vieja historia debe ser transformada en salmo. La memoria herida debe ser convertida en sabiduría. La pérdida, en semilla. La rabia, en energía constructiva. El miedo, en apertura. Y el amor humano, en amor sin condiciones. Cuando lo hagas, cuando lo vivas, cuando lo mantengas. El coro cantará en ti sin cesar. No oirás con los oídos, pero sabrás que todo en ti vibra en unidad. Y los que se acerquen a ti sentirán esa música, aunque no puedan nombrarla. Has entrado en una sala sagrada. No salgas de ella. Mantente allí, aunque afuera el mundo grite. Porque aquí, en este espacio que no tiene sonido, está el canto eterno que solo pueden entonar los que ya no necesitan palabras para decir yo soy. Ese es el canto del Cristo en ti. Capítulo 4. Las velas del altar, encender la luz en medio del mundo. El despertar de la intuición. Cada llama, una verdad revelada. La iluminación de los sentidos internos. Hay un punto en todo templo donde el alma se detiene a rendirse. No es un gesto ritual. No es reverencia aprendida. Es algo más profundo, la conciencia de que está frente al misterio vivo. Aquí, en este templo interior que tú mismo estás recorriendo, ese punto es el altar. No es un objeto. No es una mesa. No es un lugar al que se llega caminando. Es un estado del alma cuando deja de buscar fuera y comienza a encenderse por dentro. Y sobre ese altar, lo único que brilla son velas. Velas encendidas por el Espíritu. Velas que no alumbran desde el mundo, sino hacia el mundo. Cada vela es una intuición despierta. Cada llama es una verdad revelada. Cada destello es un sentido interno que ha comenzado a ver lo que los ojos no ven, a oír lo que el ruido no deja oír, a sentir lo que el corazón aún no había comprendido. Porque el altar del templo interior no está hecho para pedir. Está hecho para revelar. La religión externa ha enseñado a poner intenciones sobre un altar externo. Aquí, en cambio, es el altar el que pone intenciones dentro de ti. No es tú quien ofrece luz, es la luz quien te ofrece comprensión. Cada vez que una de estas velas se enciende, algo se comprende sin necesidad de explicación. Algo se ordena sin lógica. Algo se revela sin palabras. Y entonces, todo tu templo interno, tu cuerpo, tu mente, tu historia, tu mundo, queda iluminado desde una llama que no se apaga. Pero para que la vela se encienda, debes estar dispuesto. Dispuesto a dejar de pensar como piensas. Dispuesto a deshacer la neblina de ideas ajenas. Dispuesto a recibir sin controlar, a ver sin definir, a aceptar sin comprender de inmediato. Porque la intuición no es lo que el mundo llama sexto sentido. La intuición es la visión pura del alma que ya no interpreta, contempla. El Cristo no hablaba desde razonamientos. Hablaba desde intuición directa. No hago nada por mí mismo, según me enseñó el Padre, así hablo, Juan 8 y 28. No aprendía de libros, aunque los conocía. No repetía fórmulas, aunque citaba escritura. Hablaba lo que veía. Decía lo que el Padre en él decía. Su altar estaba encendido por dentro. En tu templo, esas velas representan el despertar de tus sentidos espirituales. No tus ojos físicos, sino el ojo del alma. No tus oídos corporales, sino el oído interno que reconoce la voz del silencio. No el tacto de la piel, sino el tacto vibrante de la presencia. No el gusto de la lengua, sino el sabor de lo eterno. No el olfato humano, sino la fragancia del espíritu. Cuando esos sentidos se despiertan, comienzas a ver a Dios en todo sin nombrarlo. A sentir a Dios sin que se te explique. A saber lo que no se puede enseñar. A amar sin necesidad de causa. Y entonces enciendes una vela en medio del mundo. No porque la muestres. No porque prediques. No porque convenzas. Sino porque simplemente estás encendido. El mundo no necesita más palabras.
necesita templos vivos con velas encendidas. Hombres y mujeres que ardan en comprensión silenciosa. Que miren y transformen. Que pasen y eleven. Que sean altar en el mercado, en la calle, en el trabajo, en el hogar. Que no necesiten decir yo creo, porque su sola presencia ya es luz. El altar del templo no es para guardar misterio. Es para derramar revelación. Cada vez que te detienes en ti y entras en el silencio sin preguntas, una llama se enciende. Y cuando lo haces con constancia, la luz no solo se queda dentro. Atraviesa tus ojos, tu piel, tu voz, tu andar. Y un día comprenderás sin saber por qué, que tú mismo eres vela, altar y fuego. Que tu sola existencia ya es oración encendida. Y que quien te mira sin saber por qué se siente más cerca de Dios. No por lo que dices. No por lo que haces. Sino porque el Cristo en ti ha encendido el altar. Y tu alma canta aunque no pronuncie nota alguna. Capítulo V. El confesionario vacío, redención sin culpa ni castigo. La disolución del pecado como ilusión. El perdón desde el Cristo, no desde el temor. El juicio interior transmutado. A medida que avanzas por el templo invisible de tu conciencia, llegas a una sala que durante siglos fue considerada la más temida. Es estrecha, silenciosa, y parece susurrar secretos que nadie quiere decir en voz alta. Aquí, el alma se ha inclinado por generaciones, no para redimirse, sino para repetir su condena. Aquí los labios murmuraron listas de errores. Aquí la culpa fue santificada. Aquí el miedo se vistió de religión. Pero ahora, al entrar con la conciencia despierta, descubres que el confesionario está vacío. No hay sombra que escuche. No hay figura que imponga penitencias. No hay juez detrás de la rejilla. Solo estás tú. Tú y el silencio. Tú y tu Cristo interno. Y entonces comprendes, el que debía perdonarte nunca fue Dios. Siempre fuiste tú. Aquí ocurre una de las transformaciones más profundas del templo interior, la disolución del pecado como realidad. No se trata de negar el error. Se trata de negar su eternidad. No se trata de justificar la falta. Se trata de comprender su causa. No se trata de pedir perdón como súplica. Se trata de aceptar el perdón como estado natural del alma en Dios. Jesús no vino a reforzar el castigo. Vino a disolver el juicio. No condenó a la adúltera. No temió al leproso. No evitó al publicano. No exigió sacrificios. No impuso penitencias. Solo dijo: tus pecados te son perdonados, vete, y no peques más. Pero no porque el pecado fuera una mancha, sino porque era una ilusión sostenida por la mente que aún no recordaba su santidad. El error, en su raíz, es olvido. El mal, en su esencia, es inconsciencia. Y el perdón verdadero no es un acto moral. Es un acto de despertar. No puedes recibir perdón verdadero si crees que eres indigno. Y no puedes dar perdón verdadero si crees que el otro es culpable. Porque en el templo del Cristo no hay lugar para víctimas ni para verdugos. Solo hay hijos de Dios recordando, paso a paso, quiénes son realmente. El confesionario vacío te muestra eso. Que nadie puede absolverte, porque ya fuiste creado libre. Que ninguna institución puede decirte que estás limpio, porque nunca estuviste manchado. Que ninguna penitencia puede comprar tu paz, porque la paz no se compra, se recuerda. Pero para recordar, debes soltar. Soltar la voz que te acusa. Soltar el rostro que te juzga. Soltar la historia que repites. Soltar la culpa que acaricias. Soltar la vergüenza que llamas humildad. Soltar la necesidad de sentirte mal para creer que estás parando. Porque la única moneda del alma es la verdad. Y la verdad dice: yo no te condeno, Juan 8:11. La verdad no negocia. No castiga. No premia. Solo es.
y en su luz todo juicio desaparece. Aquí, en esta sala del templo, no vienes a arrodillarte ante un juez. Vienes a soltar la condena que tú mismo has sostenido. Vienes a reconocer que el único juicio que pesaba sobre ti era el que tú creaste. Y que ahora puedes soltarlo, como quien suelta una túnica vieja que ya no le queda. El alma no se mancha por caer. Se enturbia cuando olvida. Y el Cristo no baja a castigarte. Baja a recordarte lo que nunca dejó de ser cierto, que tú eres santo. Ahora respira. Y siente el silencio del confesionario vacío. No hay castigo. No hay penitencia. No hay juez. Solo hay presencia. Solo hay paz. Solo hay un amor tan grande que no espera que cambies para abrazarte. Solo espera que reconozcas que ya eres abrazado. Ese reconocimiento es el perdón. No un acto. No un evento. No una emoción. Sino un estado eterno que se activa cuando el alma se rinde al Cristo y dice: no necesito cargar más con lo que ya ha sido disuelto en la luz. Entonces sales de esta sala, no como alguien que ha sido perdonado, sino como alguien que ha recordado que nunca estuvo separado. Capítulo B. El agua bendita, la purificación de la imagen mental. La limpieza del subconsciente. Bautismo espiritual. El alma que recuerda que ya es pura. Hay un recipiente al entrar en todo templo visible. Un cuenco discreto, lleno de agua, donde los fieles mojan sus dedos para trazar sobre sí un símbolo sagrado. Lo llaman agua bendita. Lo tocan sin pensar. Lo hacen sin saber. Repiten el gesto sin comprender su verdad profunda. Porque lo que ese rito quiso significar no es una costumbre ni una superstición. Es una ley espiritual escrita en forma, la necesidad de purificar la imagen mental antes de cruzar hacia lo sagrado. No se entra a este templo, el templo de tu conciencia, con pensamientos contaminados. No se asciende en comprensión arrastrando conceptos heredados. No se ve al Cristo si se sigue mirando el mundo desde la distorsión del miedo. Y por eso, en este punto del recorrido, el alma es llamada a bautizarse internamente. No con agua visible, sino con la sustancia viva del pensamiento redimido. Porque la verdadera agua bendita no está en el cuenco, sino en la mente cuando se vuelve clara. Bautizarse, en este templo, no es mojarse. Es recordar. Es dejar que caiga sobre el subconsciente la lluvia silenciosa de la verdad. Es permitir que el pensamiento condicionado, grabado por la historia, por la cultura, por el dolor, por la costumbre, sea disuelto con dulzura, con firmeza, con luz. El subconsciente, esa parte oculta de ti que dirige tanto sin que lo sepas, ha sido moldeado con imágenes falsas. Imágenes de separación, de esfuerzo, de indignidad, de culpa heredada, de castigo merecido, de un Dios lejano, vigilante y voluble. Todo eso quedó impreso. Y mientras esté allí, por más que afirmes verdad, la imagen mental seguirá proyectando sombra. Por eso el agua bendita es necesaria. No para obtener algo nuevo, sino para revelar lo eterno. Para limpiar el espejo. Para que puedas verte como Dios te ve. No como creyente. No como pecador. No como buscador. Sino como hijo. Como canal. Como reflejo. Cuando el alma se sumerge en esta agua, no se le añade nada. Se le quita todo lo que no es suyo. Todo lo que el mundo puso. Todo lo que la religión selló. Todo lo que el miedo tatuó en lo hondo. Y queda desnuda, no en vergüenza, sino en santidad. El alma purificada no es una que se siente perfecta. Es una que ha soltado el juicio. Es una que ha renunciado al relato. Es una que ha comprendido que la única verdad sobre sí misma es la que Dios sostiene, y ninguna otra. Y ese reconocimiento es bautismo. Aquí no hay padrinos. No hay ceremonia. No hay nombre nuevo.
Hay solo una conciencia renovada, que al mirar su propio rostro en el agua ve a Cristo. Y al mirar al mundo, ve reflejos de ese mismo Cristo, aunque disfrazado, aunque dormido, aunque aún herido. Esta agua no limpia el alma. Recuerda al alma que nunca estuvo sucia. Limpia la mente. Limpia los ojos con que ves. Limpia los pensamientos con que interpretas. Limpia la fe, que se había vuelto miedo. Limpia el amor, que se había vuelto apego. Limpia la oración, que se había vuelto súplica. Limpia tu voz interior, hasta que oyes en lo más hondo. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, Mateo 3:17. No porque cambiaste, sino porque ahora puedes oírlo. Ese es el milagro del agua bendita en el templo interno. No actúa, desvela. No transforma, revela. No purifica algo impuro. Simplemente retira el velo. Y al salir de esta sala, no te sientes mejor. Te sientes real. Ligero. Claro. Presente. Porque ya no cargas la imagen que te impusieron. Cargas la imagen que Dios sostuvo desde siempre. Y esa imagen no pesa. Irradia. Capítulo 7. La sacristía, preparación mental para servir al Espíritu. Donde se visten los servidores del templo. El lugar de la intención. La mente vestida de verdad. Toda obra espiritual verdadera comienza en lo invisible. Ninguna acción, por elevada que parezca, tiene poder si no ha sido preparada en la mente. Ningún servicio es sagrado si nace del deseo de reconocimiento, de la necesidad de compensación o del impulso emocional sin dirección. El templo interno no admite improvisaciones. No se entra al altar con la conciencia distraída ni con los pensamientos sin filtrar. Y por eso existe, en esta arquitectura sagrada de la conciencia, un espacio oculto y silencioso al que solo el alma con propósito puede entrar, la sacristía. La sacristía no es lugar de espectáculo. No es espacio de exposición. No es donde se habla al mundo, sino donde el mundo interior es puesto en orden. Aquí no se predica, se prepara. No se actúa, se alinea. Aquí el alma se detiene antes de actuar, para vestirse con la intención correcta. El error de muchos ha sido comenzar a servir antes de estar listos para servir. Han hablado de Dios sin pensar como Dios. Han intentado sanar sin primero sanarse. Han querido ser instrumentos del Espíritu, pero sus mentes aún estaban ocupadas por el juicio, por la prisa, por el ego espiritual que se disfraza de vocación. Y toda obra que nace así, nace desvestida. No importa cuán noble parezca. No lleva la vestidura interior del Cristo. La sacristía del templo interno es el lugar donde se reviste la mente. No con símbolos, no con hábitos externos, no con fórmulas sagradas, sino con verdad consciente. Aquí el pensamiento se examina. Se purifica. Se orienta. Aquí el alma que va a servir recuerda que no es ella quien obra, sino el Espíritu a través de ella. Aquí se deja a un lado toda agenda personal, todo deseo de recompensa, toda expectativa. Y se afirma una sola cosa: hágase en mí según tu palabra, Lucas 1:38. Esta afirmación no es una frase poética. Es la disposición esencial de quien comprende que solo cuando la mente ha sido vestida por el Espíritu, el servicio es verdadero. Servir desde el Cristo no es actuar con emoción, ni ofrecer tiempo como penitencia, ni hablar desde lo aprendido. Servir desde el Cristo es permitir que el principio se exprese a través de tu instrumento, sin interferencia. Y para que eso sea posible, tu instrumento debe estar afinado. Debe estar limpio. Debe estar alineado. Por eso esta sala es fundamental. Porque el alma que no pasa por aquí servirá desde su ego, desde su urgencia de redimirse, desde su necesidad de pertenecer o de demostrar. Y todo eso puede parecer espiritual, pero no lo es. El espíritu no se mueve por ansiedad. No se manifiesta por obligación.
Se manifiesta donde hay orden mental, claridad de intención y obediencia amorosa. En la sacristía, la preparación no es física. Es metafísica. Aquí se afirman las ideas eternas. Aquí se hace un tratamiento para despejar los restos del mundo. Aquí se pronuncian silencios que valen más que discursos. Aquí se limpia la conciencia de toda expectativa, para que el servicio no sea un medio, sino un fin en sí mismo. No se viene aquí a pedir que la obra salga bien. Se viene a afirmar que la obra ya está hecha en el espíritu y que tú solo has venido a expresarla. Vestirse en esta sala es una acción mental. Vestirse de paciencia. De mansedumbre, que no es debilidad, sino dominio. De alegría serena, que no depende del resultado. De certeza, que no se explica, pero sostiene. Y sobre todo, de humildad verdadera, aquella que no se devalúa, sino que reconoce que todo poder le viene de lo alto. Cuando estás vestido de esa manera, tu acción se convierte en sacramento. Nadie ve esta preparación. Nadie aplaude esta labor. Pero es aquí donde comienza todo. Un alma que no se ha preparado en la sacristía de su templo interno puede impresionar por fuera, pero no transforma. Sus palabras resuenan, pero no penetran. Su obra se multiplica, pero no edifica. Porque el espíritu no bendice la prisa disfrazada de entrega. Bendice la mente consagrada, la que ha pasado por el altar del silencio, la que ha sido vestida con la intención correcta. No puedes servir al Cristo si tu pensamiento aún se opone al Cristo. No puedes ser canal si tu mente está llena de interferencias. No puedes ser mensajero si no te has hecho primero oyente. Y aquí, en esta sala silenciosa, sin testigos, sin público, sin rituales externos, tú te haces eso, oyente del Espíritu. No para repetir lo que oyes, sino para que el oído se convierta en vida, en acto, en sustancia encarnada. No todos llegan a esta sala. Muchos corren directo al púlpito. Otros buscan el altar sin preparación. Pero tú has comprendido que sin la sacristía, el templo no se sostiene. Y no porque el espíritu necesite condiciones, sino porque tú necesitas comprender que la forma correcta de servir es rendirte. No como sometido, sino como canal puro. No como esclavo, sino como hijo que ha recordado que su función no es brillar, sino reflejar. Ahora estás listo. No porque lo merezcas. No porque se te haya concedido un rol. Sino porque has vestido tu pensamiento con la verdad. Y eso es todo lo que el Espíritu necesita para manifestarse. Capítulo 8. El púlpito interno, escuchar la voz del Cristo en ti. La predicación del alma al alma. El maestro interno como único orador. La enseñanza silenciosa. En todo templo visible, hay un punto desde donde se alza la voz. Es el púlpito. Elevado, destacado, orientado hacia quienes escuchan. Desde allí se enseñan doctrinas, se explican escrituras, se pronuncian homilías, se exhorta, se interpreta, se guía. Pero en el templo interior, que tú recorres paso a paso, ese púlpito no está delante de otros, ni a la vista, ni en la altura exterior. Está en el corazón de tu conciencia. Y desde allí no habla ningún sacerdote visible. Habla el Maestro Eterno. Habla el Cristo en ti. Y cuando Él habla, no necesita volumen. Solo necesita silencio. El púlpito interno no es un lugar desde el cual tú hablas a los demás. Es el espacio donde Dios te habla a ti. No con frases nuevas, no con mandatos impositivos, no con visiones dramáticas. Habla con claridad interior, con certeza que no se razona, con comprensión que no se explica, con una autoridad que no viene del mundo, pero que no deja duda alguna. La voz del Cristo no discute. No se repite. No persuade. Afirma. Y su tono es distinto a cualquier otro que hayas oído. Porque no habla a tu oído. Habla a tu ser. Muchos han buscado voces externas, maestros, predicadores, libros, ritos, señales.
y todo eso puede ser útil si conduce al silencio. Pero cuando se vuelve dependencia, cuando se transforma en ruido que ahoga la área interior, entonces se ha perdido el propósito. No estás aquí para seguir voces ajenas. Estás aquí para reconocer la voz del Cristo en ti. Esa voz no está reservada para santos, ni para elegidos, ni para iniciados. Está disponible para todo el que ha limpiado su altar, encendido sus velas, purificado su imagen mental y vestido su intención. Es decir, para todo el que ha hecho espacio en su conciencia para escuchar. Escuchar de verdad. Porque escuchar al Cristo no es oír frases. Es comprender desde otro nivel. Es recibir no solo lo que debes hacer, sino quién eres, qué eres, por qué estás y cómo vivir sin separación. Cuando esa voz se hace presente, y siempre está presente, ya no necesitas guía exterior. No porque seas autosuficiente, sino porque estás alineado. Y la alineación es dirección. Es paz. Es claridad. En este púlpito no hay espectáculo. No hay dramatismo. No hay show espiritual. Hay enseñanza directa. La predicación del alma al alma. No se da ante multitudes. Se da en el secreto. En el lugar oculto del ser. En la cámara donde solo están tú y el espíritu. Y desde allí, cada palabra que escuchas en el silencio se convierte en una piedra más del templo que estás edificando. No es información. Es edificación. No es instrucción mental. Es construcción espiritual. Porque cuando el Cristo habla, la estructura de tu conciencia cambia. No como quien aprende, sino como quien recuerda. La voz no siempre dice lo que esperas. A veces te calla. A veces te confronta. A veces te detiene. A veces te revela que lo que has sostenido como cierto era solo miedo adornado. Y entonces, si estás dispuesto, algo se cae. Algo se derrumba. Algo se vacía. Pero no para destruirte, sino para ensancharte. Para darte una comprensión que no se pierde. Una certeza que no depende de emociones. Una fe que no necesita defensas. Esa es la verdadera enseñanza. No la que adquieres. La que se convierte en ti. Y una vez que has escuchado esa voz, aunque sea una vez, ya no puedes seguir igual. Ya no puedes repetir fórmulas. Ya no puedes hablar desde el ego espiritual. Ya no puedes simular sabiduría. Porque el Cristo en ti ya ha hablado. Y cuando el Cristo habla, el alma cae en silencio adorador. No porque haya miedo, sino porque todo ha sido dicho, y no queda más que vivirlo. Por eso este púlpito no está diseñado para predicar al mundo. Está diseñado para que tú seas predicado por Dios. Y después, si tienes que hablar, si debes servir, si debes comunicar, no lo harás desde ti. Lo harás desde la voz que ha hablado primero en tu interior. Y entonces tu enseñanza no será información. Será transmisión. No será tuya. Será del Espíritu a través de ti. Y no importará si lo haces con palabras o con silencio. Porque cuando el Cristo enseña, cada acto se convierte en sermón. Has llegado a esta sala. Has pasado por las anteriores no para aprender más, sino para hacer espacio a la voz verdadera. Ahora escucha. No con ansiedad. No con expectativa. Solo escucha. Y la voz hablará. No porque la merezcas. No porque la fuerces. Sino porque siempre ha estado ahí. Solo necesitabas callar. Capítulo 9. El Vía Crucis mental. Cada estación es un pensamiento redimido. El camino del alma que muere al ego. La cruz como símbolo de entrega, no de dolor. Cada paso, una liberación. No hay en el templo externo símbolo más presente, más repetido, más venerado que la cruz. Está en lo alto de las cúpulas, en los vitrales, en las manos, en las paredes, sobre el pecho de los devotos y en los altares de todo rito.
pero muy pocos comprenden su verdadero significado. Porque la cruz no es un instrumento de castigo, ni un recordatorio de culpa, ni un objeto de veneración supersticiosa. La cruz, en el templo de la conciencia, es una estructura interna de liberación. No representa sufrimiento perpetuo, sino entrega absoluta. No es símbolo de castigo, sino de rendición. Y cuando el alma la mira desde la verdad, deja de dolerse por lo que cree que perdió, y comienza a soltar todo lo que ya no necesita. Este es el sentido profundo del Vía Crucis. No es un desfile de dolor. Es un recorrido interior. Cada estación no es un evento histórico, sino un pensamiento que debe morir para que el Cristo viva. Cada paso no es un recuerdo piadoso, sino un acto de conciencia donde el ego va soltando sus formas hasta quedar vacío, hasta que nada quede de él y todo sea Dios. Solo quien ha comenzado a morir al yo personal comprende el verdadero poder de este camino. Porque no hay resurrección sin entrega. No hay ascensión sin descenso voluntario a las profundidades del ser donde el ego aún resiste. La primera estación no es externa. Es mental. Comienza cuando el alma dice, estoy dispuesto a soltar mi forma de pensar. Ese es el primer peso de la cruz. El pensamiento viejo. La opinión que defiendo. El juicio que acaricio. La idea que sostengo solo porque me hace sentir importante, o correcto, o seguro. Cada pensamiento errado se vuelve un clavo, no porque alguien lo imponga, sino porque yo mismo lo he cargado. Y la cruz no me castiga. Me revela que estoy aferrando con fuerza. Porque solo aquello que me niego a soltar me hace sufrir. Cada estación de este camino es un peldaño en la purificación de la mente. Cuando Jesús cae, no está mostrando debilidad física. Está revelando que el alma tropieza cuando aún quiere sostener lo que debe entregar. Cuando encuentra a su madre, no es solo un momento emocional. Es la aparición del recuerdo de lo puro. Cuando es ayudado por Simón, se enseña que nadie se libera solo, y que el orgullo también debe morir. Cuando consuela a las hijas de Jerusalén, revela que aún en medio de su proceso, el Cristo piensa en otros, no en sí. Cada acto, cada paso, cada escena, no está afuera. Está ocurriendo en ti. Porque tú eres el que carga la cruz. Tú eres el que se cae. Tú eres el que es despojado de sus vestiduras, las máscaras del ego, las apariencias, los títulos, las defensas. Tú eres el que es clavado, no a un madero, sino a un pensamiento repetido que ya no sirve. Y tú eres también el que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 11:46. Y al decirlo, algo muere en ti. Y algo eterno comienza a vivir. El Vía Crucis mental no se recorre una vez. Se recorre cada vez que decides pensar con Dios. Cada vez que renuncias a tener la razón. Cada vez que eliges paz sobre orgullo. Cada vez que respondes con comprensión donde antes atacabas. Cada vez que dices sí a lo que tu alma ya sabe, aunque tu ego lo rechace. Ese es un paso. Esa es una estación. Y cada una de ellas te acerca al vacío fértil donde el Cristo puede hablar, moverse, ser. La cruz, entonces, ya no es maldición. Es mapa. Es camino. Es la línea donde lo horizontal del mundo se encuentra con lo vertical del espíritu. Es el punto exacto donde tu historia se cruza con la eternidad. No es fin. Es puerta. Y el que la toma con conciencia ya no es víctima, porque comprende que cada clavo que le fue puesto lo libera de una atadura, no lo encadena más. Por eso, en este templo que recorres, el Vía Crucis no se recita, se vive. Y cada paso deja atrás un pensamiento falso. Y cada caída limpia una memoria. Y cada lágrima disuelve una máscara. Hasta que al final, en lo alto del calvario interno, tú ya no eres tú. Eres puro espacio. Y en ese espacio, el Cristo resucita. Capítulo X. El cáliz, recibir la sustancia divina en la mente y el corazón. La comunión como metáfora de integración.
el vino como conciencia elevada, el pan como palabra viva. Cada templo físico culmina su rito mayor en un acto simbólico, la comunión. Se ofrece el pan. Se levanta el cáliz. Se pronuncia una fórmula antigua: este es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Quien lo recibe, lo hace en silencio, como si algo sagrado estuviera sucediendo más allá de lo visible. Pero ¿cuántos han comprendido el significado profundo de este acto? ¿Cuántos saben que lo que se representa afuera debe cumplirse adentro? Porque en el templo interior que recorres, la comunión no es ritual. Es integración. No es una ceremonia religiosa. Es una experiencia de unidad entre tu mente, tu corazón y la presencia viva de Dios en ti. El pan no es harina. Es la palabra viva que el alma reconoce como su alimento. No es un objeto para ser consumido. Es una idea divina para ser asimilada. Cada vez que tomas una verdad espiritual y la aceptas profundamente, no como teoría, sino como realidad interior, estás comulgando con el Verbo. El pan que Jesús partió no fue solo un símbolo. Fue la representación de su enseñanza entregada en totalidad. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Juan 6:35. No dijo, el que me adore. Dijo, el que venga a mí, es decir, el que entre en mi conciencia, el que piense desde donde yo pienso, el que viva desde el principio. Ese es el que se alimenta realmente. ¿Y el vino, qué representa? No una sustancia líquida, sino el estado de conciencia elevado que fluye cuando la mente y el corazón están en verdad. La sangre es símbolo de vida. Es el fluir incesante de energía divina. Cuando aceptas la palabra y permites que se haga carne en ti, entonces el espíritu fluye por tu sistema mental como sangre viva. Ya no piensas por ti mismo. Piensas con Dios. Ya no reaccionas desde el ego. Respondes desde la presencia. Y esa presencia es el vino verdadero. Es la conciencia crística que comienza a circular por todo tu ser, nutriendo, unificando, elevando. Esta es la verdadera comunión. No la que se toma una vez a la semana, ni la que se reparte desde un altar físico, ni la que exige condiciones externas. Es la comunión que ocurre en el instante en que aceptas, sin reservas, que Dios habita en ti. Que tú eres canal. Que tú eres vaso. Que tú eres cáliz. Y que al permitirte ser lleno por el Espíritu, todo en ti se vuelve sagrado. No solo tu pensamiento. También tu cuerpo. También tu historia. También tu mirada, tus palabras, tu andar. Aquí no hay separación entre lo espiritual y lo humano. Aquí no hay diferencia entre lo santo y lo cotidiano. Cuando el cáliz es recibido en conciencia, todo se vuelve altar. Pero para que esto ocurra, debes beber. No solo entender. No solo contemplar. No solo repetir ideas hermosas. Debes beber profundamente de la verdad. Debes dejar que ella entre en ti, que te invada, que te transforme, que te reordene. Debes permitir que la verdad se vuelva tu nueva sangre. Y eso requiere entrega. No entrega mística. No devoción emocional. Sino la disposición radical de vivir desde el Cristo, aunque el mundo no lo comprenda. Recibir el cáliz no es un acto simbólico. Es la decisión de renunciar a la división interior. Es decir, con hechos, ya no hay dentro y fuera. Ya no hay Dios y yo. Solo hay Dios siendo en mí. Y desde allí, cada día es misa. Cada pensamiento es oración. Cada acción es sacramento. Ahora comprende esto, el pan y el vino son uno. No puedes recibir palabras sin recibir conciencia. No puedes repetir una verdad sin permitir que te transforme. No puedes decir yo creo sin permitir que esa creencia disuelva lo que no es real en ti. Cuando tomas el pan, lo reconoces, esta es la palabra viva que acepto. Cuando tomas el vino, lo afirmas, esta es la conciencia divina que permito. Y cuando ambos están en ti, ya no hay separación,
Has comulgado. No con una imagen. No con un recuerdo. Has comulgado con la verdad viva. Has sido uno con el Cristo. Esta sala del templo no requiere testigos. Solo requiere tu sí interno. Y si lo das, no necesitarás buscar experiencias externas. Tu vida entera será experiencia. Tu vida entera será comunión. Y todo aquel que se acerque a ti sentirá que ha estado en misa, aunque no hayas pronunciado palabra alguna. Capítulo 11. El tabernáculo, habitar en el centro inmóvil del ser. El santo de los santos en tu conciencia. Donde mora el yo soy. El lugar que nunca fue tocado por el tiempo. Todo templo verdadero posee una cámara secreta. Un recinto velado, reservado, al que no accede cualquiera. En las antiguas escrituras lo llamaron el Santo de los Santos. Allí no entraban multitudes. Allí no se hacían discursos. Allí no se celebraban ritos para la vista de los hombres. Allí solo ingresaba uno, el sacerdote interior, aquel que había sido purificado, aquel que comprendía que cruzar ese velo no era un privilegio externo, sino un acto sagrado de conciencia. Ese lugar no era de este mundo. Era el punto donde la eternidad toca el tiempo sin contaminarse. El lugar sin sombra. El centro inmóvil. El núcleo de todo ser. Hoy, recorriendo el templo vivo de tu conciencia, llegas a ese punto. No caminas hacia él, te aquietas hacia él. Porque el tabernáculo del templo interior no está al final del recorrido, sino al fondo de tu ser. No se entra corriendo. Se entra soltando. No se accede pensando. Se accede deteniéndose. No se descubre buscando. Se revela cuando el alma deja de demandar y empieza a recordar. Este lugar no fue creado con tu cuerpo. No nació con tu nombre. No forma parte de tu historia. No envejece. No se enferma. No tiene heridas. No fue alcanzado por tus traumas ni afectado por tus errores. Es la habitación intacta de Dios en ti. Nunca estuvo lejos. Nunca dejó de ser. Solo estaba cubierta por las voces, las imágenes, las emociones, las memorias, los pensamientos que tú mismo acumulaste entre tú y él. Pero ahora, después de haber recorrido cada sala del templo, el pensamiento, la emoción, la intención, la entrega, estás listo para entrar. Y no entrarás con ruido. No entrarás con ideas. No entrarás con objetivos. Porque este lugar no es para obtener, sino para ser. Aquí no hay palabras. Aquí no hay tiempo. Aquí no hay tú. Solo hay yo soy. El yo soy no es un nombre. Es una afirmación absoluta de ser. No es el ego diciendo yo existo, sino la presencia diciendo yo soy sin forma, sin historia, sin límite. Cuando entras al tabernáculo y reposas allí, no piensas en Dios. No oras a Dios. No imaginas a Dios. Te reconoces uno con Dios. Es la experiencia más alta que puede vivir un alma encarnada, no la visión, no el éxtasis, no el milagro, sino la certeza sin emoción, la unión sin esfuerzo, el ser sin atributos. No necesitas moverte. No necesitas cambiar nada. Solo permanecer. En este centro inmóvil, todo está cumplido. No falta salud. No falta abundancia. No falta amor. No falta propósito. No falta sentido. Porque todo está contenido en el yo soy. Y tú estás contenido en él. Cuando Moisés preguntó el nombre, la voz no dijo soy tu Dios. Dijo, yo soy el que soy. Ese no es un título. Es una revelación. Es la afirmación de la totalidad que no depende de forma ni de circunstancia. Es la raíz de toda existencia. Y está en ti. El tabernáculo es ese punto. No tiene techo ni suelo. No tiene paredes ni esquinas.
Es el no lugar dentro de ti donde Dios se reconoce en sí mismo, a través de ti. No estás allí para hacer. Estás allí para ser. Cuando aprendes a habitar este centro, ya no te mueves como antes. Actúas, pero desde la quietud. Hablas, pero desde el silencio. Caminas, pero sin buscar. Sirves, pero sin expectativa. Porque ya no vives para encontrar a Dios. Vives desde Él. Y cuando algo te inquieta, no huyes, no luchas, no te dispersas. Vuelves al tabernáculo. Una respiración. Un pensamiento verdadero. Una entrega. Y todo vuelve a alinearse. Has llegado aquí no para quedarte como quien se encierra. Has llegado para recordar de dónde brota todo. Has llegado para que tu exterior no sea otra cosa que el reflejo de este centro inmóvil. Nadie más puede entrar contigo. Aquí no caben los demás. Pero cuando salgas, llevarás esta presencia contigo. Y quien te vea, aunque no entienda, sentirá que ha estado cerca del lugar. Capítulo 12. La salida por el atrio, llevar la verdad al mundo sin decir una palabra. El alma transformada que vuelve al mundo sin dejar el templo. La iglesia que camina. El Cristo hecho carne. Todo templo tiene una entrada. Todo templo tiene un centro. Todo templo, finalmente, tiene una salida. Pero el que ha recorrido cada sala del templo interior, no como turista, sino como discípulo, ya no sale siendo el mismo que entró. El que sale por el atrio no es quien entró por la puerta. Porque el alma que ha visto la luz del altar, que ha bebido del cáliz, que ha escuchado al Cristo, que ha reposado en el tabernáculo, ya no puede volver al mundo como antes. Y sin embargo, debe volver. Pero ahora entiende que no deja el templo al salir. Porque ahora es el templo. Ya no hay dentro y fuera. Ya no hay sagrado y profano. Ya no hay tiempos de oración y tiempos de trabajo. Todo es uno. Todo es presencia. Todo es culto vivo al Dios que habita en el centro y se expresa en lo externo. Salir por el atrio no es abandonar el recogimiento. Es extenderlo. Es permitir que el silencio siga sonando mientras caminas por la calle. Es permitir que la palabra siga viva mientras haces tus tareas. Es permitir que el cáliz derrame su contenido sobre cada persona, cada conversación, cada encuentro. Sin esfuerzo. Sin estrategia. Sin exhibición. Solo siendo. La iglesia ya no es lugar. Es expresión. Ya no se reúne. Se manifiesta. No necesita columnas, ni bancas, ni vitrales, porque ha sido construida en pensamiento puro, y camina con pies humanos. La iglesia eres tú cuando tu vida se ha vuelto coherencia. Cuando tus pensamientos no se contradicen con tus actos. Cuando tus palabras no buscan aprobación, sino que nacen del silencio. Cuando tu sola presencia genera orden sin imponer, armonía sin predicar, verdad sin decir una palabra. Eso es lo que el Cristo vino a encarnar, no una institución, sino un estilo de ser. Jesús no fundó templos. Fundó conciencia. No creó altares físicos. Encendió altares vivos. Y dijo, vosotros sois la luz del mundo, Mateo 5:14. No dijo que debías serlo. Dijo que ya lo eras. Solo tenías que recordar. Solo tenías que entrar. Y ahora, que has recorrido cada sala, puedes salir para ser. Pero cuidado, no vuelvas al mundo con el afán de cambiarlo. No salgas a convencer. No salgas a corregir. No salgas a demostrar lo que sabes. El Cristo no necesita publicidad. Necesita expresión. Sal al mundo con los ojos nuevos. Ve a las personas, no desde el juicio, sino desde la comprensión. Camina entre los problemas, no como víctima, sino como presencia. Escucha al que sufre, no para dar consejo, sino para reflejarle la paz que has encontrado. Y cuando debas hablar,
hazlo desde lo hondo. Desde el Cristo, no desde la mente. Desde la verdad, no desde el impulso. Desde el amor, no desde la reacción. Y si no hablas, mejor aún. Porque muchas veces, la mayor transmisión es el silencio de un alma que ya no duda de quién es. Has salido por el atrio. No como quien deja el templo, sino como quien lo lleva consigo. Tú eres la iglesia. Tú eres el sacerdote y el altar. Tú eres el Vía Crucis y la resurrección. Tú eres la lámpara que no se puede esconder. Tú eres el Cristo hecho carne, no por imitación, sino por manifestación. El templo sigue en ti. Su estructura ahora es tu conciencia. Su liturgia es tu vida. Su canto es tu silencio. Su misa es tu presencia. Y mientras caminas, no necesitas recordar cada sala. Solo recuerda esto. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y ese vivir no requiere explicación. Solo requiere ser.